Hola, ¿cómo están? Bueno, les voy a contar un cuento, ¿sí? Prestemos mucha atención. El barquito de papel. Érase una vez en una fábrica de papel una hoja muy especial. Lo era no porque tuviera un color diferente a las demás o estuviera decorada de algún modo asombroso, no. De hecho era blanca y sencilla, como otras tantas miles y miles que salían de allí todos los días. Pero era especial porque soñaba. Soñaba con todo lo que podría ser. Tal vez un científico plasme sobre mí una nueva fórmula matemática que cambie el mundo. O tal vez un poeta escriba los versos más hermosos. Las otras hojas, cuando la escuchaban soñar, se reían de ella, pues ninguna creía posible que eso pasara. Eso solo está reservado para unas pocas afortunadas, niña, le decían. Hay que nacer con una estrella y mucha suerte. ¿Qué te hace pensar que tú vas a ser una de ellas? Seguro que acabarás en una papelera o en un vertedero. Y se reían sin parar. Pero la hoja que soñaba no dejaba de soñar. O puede que un enamorado, a través de mí, declare su amor. Y muchas más cosas imaginaba, todas bellas y admirables. Soy una hoja en blanco y cualquier sueño es posible, se decía. Y en otra cosa no pensaba. Poco le importaba lo que las demás dijeran. Con esta ilusión llegó el día que tanto esperaba y fue puesta en un envoltorio de plástico junto a otras 199 hojas y abandonó la fábrica camino a un supermercado. Una vez allí fue a parar al fondo de una estantería y cada vez que alguien se acercaba para agarrar un paquete sabía que estaba más cerca de ese gran momento. Pero también tenía dudas y temores. Era mucha la gente que pasaba por allí todos los días y sin embargo pocos los que parecían capaces de hacer realidad su sueño. Casi sin darse cuenta, una tarde llegó el momento crucial. Expectante, examinaba a cada persona que pasaba por el pasillo y fue precisamente la que menos hubiera deseado que se acercaba la que lo hizo. Agarró el paquete en el que estaba ella y lo metió en el carro de la compra. Era un hombre muy serio, con cara de mal humor, muchas preocupaciones y ninguna tendencia creativa. ¡Ja! Dijo en tono despectivo y triunfante unas de las que se burlaban de la hoja que no dejaba de soñar. Apostaría a arder en una hoguera a que es un contable. ¿Qué hay de tus sueños, niña? Ni fórmulas matemáticas, ni poemas, ni declaraciones de amor, solo números para mirar una vez y olvidar. Bienvenida a tu brillante futuro. Y la hoja que no dejaba de soñar se entristeció. Hubiera llorado de haber podido, pues sabía que era cierto lo que la otra decía. Se resignó a su suerte y cuando llegó, situada en una mesa de trabajo contable, su única esperanza era que todo sucediera pronto, para que el sufrimiento fuera el menor posible. Si acababa en un libro de contabilidad o en una papelera ya le era indiferente, pues en cualquiera de los dos casos suponía el fin de sus sueños. En ese instante no tardó en llegar los dedos del contable que iban justo a agarrarla para poner números fríos y sin vida sobre ella, cuando de pronto se detuvo. En la habitación entraron su esposa y su hijo pequeño. Viendo que la conversación que entablaron sus padres iba para rato, se acercó a la mesa y le dijo: «Papá, ¿puedo agarrar una hoja?». El padre asintió, y sin más preámbulo la hoja que no dejaba de soñar fue llevada por las manos del niño hacia el suelo. Comenzó a hacer dobleces y con ella mientras ésta asumía que ya había llegado al fin. No hizo falta que escuchara las otras hojas diciéndole entre risas: «De ahí a la basura», para que supiera que ese era el final. Quedó convertida en un barquito de papel, destinado a entretener a un niño hasta que se aburriera. Entonces empezó a llover. El niño se acercó a la ventana y mirando para el juguete que tenía entre manos dijo: «Mamá, voy a la calle a echar a navegar el barquito de papel». Y así fue. Era una tarde gélida de invierno, agua helada y oscura, y sobre ella quedó posado el barquito de papel cuando empezó a deslizarse siguiendo la dirección de la corriente. La oscuridad se acrecentó cuando el barquito dejó de ver el cielo, pues fue arrastrado hasta un hueco en la acera que conducía a un sumidero.
Podría haber sido cualquier cosa, y solo hoy pobre barco de papel que se hundiría en una triste y sucia alcantarilla. Con la esperanza perdida definitivamente, el barquito de papel estuvo a punto de hundirse en incontables ocasiones. Eran muchos los escollos que aparecían, y grandes las olas que se formaban al precipitarse el agua en tromba desde tantos huecos que caían sobre él. El papel fue empapándose, y solo una débil energía apenas perceptible le permitía seguir a flote, cuando de repente oyó a su lado: «Por favor, ayúdame». En medio del agua, un saltamontes intentaba salvar su vida por todos los medios. «No me quedan muchas fuerzas», le dijo al barquito de papel. «Tampoco a mí», le contestó, pero aún así el barquito de papel esquivó todos los obstáculos que encontró y se acercó hacia el saltamontes, quien se subió rápidamente. «Gracias», le dijo, «me has salvado la vida. Intentaré flotar todo el tiempo que pueda». Y de ese modo el barquito de papel olvidó la pérdida de sus sueños y su tristeza, y encontró nuevas fuerzas para intentar salvar al menos la vida del saltamontes. Este compensó su peso haciendo de vigía. «Atención, una lata por estribor. Cuidado, una rama a babor». Y virando hacia un lado y hacia otro, fue sorteando innumerables peligros hasta que oyeron otra voz. ¡Socorro! Era un grillo que, al igual que ellos, se había visto arrastrado por la corriente. «Hemos de ayudarle», dijo el saltamontes, y el barquito de papel se acercó al grillo, que también subió a bordo. Con este nuevo pasajero, el barquito de papel se hundía cada vez más en el agua, y más difícil le era emerger. Por ello, mientras el saltamontes seguía con su labor de vigía, el grillo inmediatamente se puso a vaciar el agua que entraba, cuando oyeron una tercera voz. «¡Auxilio!». Esta vez era una hormiga quien gritaba. «¿Podrás con ella?», preguntó el saltamontes, y aunque estaba al límite de sus fuerzas, el barquito de papel se aproximó a este nuevo náufrago, quien nada más subirse se unió al grillo en su tarea de echar el agua afuera. Pero el peso era demasiado para el barquito de papel, y si no hubiera sido por su firme propósito de no dejarse vencer, se hubiera hundido. Fue su determinación la que permitió que los 4 salieran indemnes de las alcantarillas para llegar por el desagüe hacia el puerto de la ciudad. Había llegado al puerto de la ciudad y había dejado de llover. El saltamontes, el grillo y la hormiga emitieron gritos de alegría. «¡Hurra! ¡Lo hemos conseguido! ¡Nos salvamos!». El barquito de papel se aproximó entonces al muelle y los tripulantes desembarcaron. En cuanto los vio en tierra, el barquito de papel, vencido por el esfuerzo, cansado, comenzó a hundirse, sintiendo más tristeza por no haberse cumplido su sueño y por desaparecer. Pero el saltamontes, el grillo y la hormiga no permitieron que el barquito de papel se hundiera. Unieron sus fuerzas y entre los 3 tiraron de él y lo subieron a la orilla. En ese preciso instante, un escritor que tenía por costumbre pasear por allí se vio sorprendido por la escena. ¿Qué harían un grillo, un saltamontes y una hormiga remolcando un barco de papel? Intrigado se acercó hasta ellos. Vio entonces que, contra todo pronóstico, los insectos esperaron hasta último momento para echar a correr y ocultarse. «Increíble», exclamó el escritor. «Incluso ante la siempre amenazadora figura del hombre, no habían escapado hasta estar seguros de haber puesto al barco de papel bien lejos del agua». El escritor tomó entonces el barquito de papel entre sus manos y, preguntándose qué fantástica historia escondería, retomó su paseo. Estaba asombrado y no podía dejar de darle vueltas a lo que acababa de contemplar. Sin embargo, no podía entenderlo. ¿Por qué un grillo, un saltamontes y una hormiga iban a arriesgar su vida para salvar a un barco de papel del agua? No tenía sentido. Y seguía caminando con esta pregunta sumida en sus pensamientos. Tenía la intuición de que si conseguía encontrar la respuesta sería una gran historia para contar, quizá la más grande que hasta ahora había escrito. Llegado a casa, se sentó frente al barco de papel y de repente lo vio todo claro. Rápidamente se puso a escribir y no paró hasta que terminó el cuento que tituló El barquito de papel. A partir de entonces el escritor
reservó para la hoja que no dejaba de soñar el lugar más destacado de la casa y permitió que el saltamontes, el grillo y la hormiga la visitaran, pues se hizo un gran amigo de ellos también. Con el tiempo, el cuento se hizo muy famoso y el mundo conoció la historia de la hoja que no dejaba de soñar. Y así, todas sus expectativas fueron ampliamente superadas. No solo se había cumplido su sueño, sino que además había vivido una gran aventura, en la que había hecho muy buenos amigos con los que compartía ahora su felicidad. Y es que aunque el camino pueda ser diferente al que se ha imaginado, ningún sueño para todos aquellos que sueñan y nunca dejan de soñar, jamás deja de cumplirse. Así ha sido siempre y siempre será.